Tú operas este tipo de cosas, chicos, del 1 al 3, y tienes 23% de probabilidades de ganar y el otro 70 y tantos las tienes de perder, y pierdes ese trade, ¿cómo se siente? Estaba hablando con un chico y me dijo que cuando él perdía un trade se sentía muy mal, que se sentía como que algo le estaba pasando, algo feo, o algo desmedido, algo que le dolía. No, chicos, un stop loss se debe de sentir como si alguien te invitara a comer o tú tuvieras que invitarlo a comer y dices, bueno, después de 10 me va a afectar, pero no pasa nada. Ahorita compro un dulce dependiendo de tu presupuesto o lo invitas a comer y no pasa nada. Pero si tú te sientes que ese stop loss no te deja dormir, te lastima, te duele, ahí no es. Igual lo mismo si tú vas a un restaurante caro y tú sientes que esa comida no vale la pena, que es carísima, que es horrenda y no quieras aparentar en el mercado lo que todavía no puede ser y lo que a lo mejor ni siquiera vale la pena. Un ejemplo claro es este, uno de stop loss, 3.30 de beneficio. Tú debes de operar cuando pierdas un stop loss, debes de decir, bueno, X, ¿no? O sea, a la siguiente, o ya debes de tener una gestión y debes de estar tranquilo, incluso debes de estar dormido y no debe de suceder nada. Esto justamente te demuestra de que tú puedes estar operando los ratios de tu vendehumos favorito y perdiendo 70% de las veces, pero eso sí, ganando el 23.6% de las operaciones. Muy buenas chicos, el día de hoy se viene un súper videazo. Hoy te voy a enseñar a desmentir cualquier estrategia de tu vendehumos favorito. Te voy a enseñar a que ratios como este tipo de aquí justamente no existen. Y es que todos tenemos siempre un 1 a 3, uno de stop loss, 3 de ganancia. ¿Por qué? Porque somos más listos, porque nosotros sabemos tradear mejor, un 1 a 6, un 1 a 12. Ratios imposibles. Chicos, la verdad es que en el mercado es difícil ganar, siempre lo digo, y en la vida también. En la vida, de hecho, entre más tacaño eres, más avaro, más celoso, más estrangulador así eres con cualquier persona, más difícil te va a conseguir ser rentable en el mercado, obtener algo, que una persona te quiera, etcétera. No lo digo ofendiendo, de verdad que para nada de ello. Lo digo con todo el corazón para que cambies este tipo de mentalidad y sepas que entre más tacaño eres en la vida, peor te va a dar. Y el mercado no es ninguna excepción. De hecho, el mercado es la matemática en sí reflejándose en la realidad. Literalmente es hermoso, hay patrones, hay cosas y te enseña eso mismo, que no debes ser tacaño con él. Y entonces tenemos este tipo de ratios. De hecho, desconcentran honestamente cuando los empiezo a usar. A mí ya me acostumbré un poco, pero desconcentran muchas veces. El 4.5 de stop loss, 1.5 de ganancia. Y es que hoy te voy a enseñar justamente cómo matemáticamente es más probable que tengas éxito en este tipo de ratios a este tipo de ratios. ¿No me lo crees a mí? Vamos justamente a la página y lo voy a enseñar no solo en la página, sino también lo voy a enseñar en una estrategia que la tenemos en real y es la que más alta está ahorita en el tier list. Te recomiendo que vayas a ver el tier list por si te lo has perdido. Y bueno, vamos a la página. Pues, espera, ¿dónde está? Aquí está el mouse. Pues vamos a la página. Esta página la vas a tener gratis, no tiene ningún costo, cualquiera va a poder acceder. Y recuerdan que yo no soy matemático, no soy físico, no soy contador, no soy absolutamente ni actuario ni nada de eso, ni quantum de operar directamente en un fondo de inversión. Ojalá algún día sea el quantum de algún fondo de inversión. Pero si tú eres un quantum de un fondo de inversión, un actuario, etcétera, etcétera, y ves algún error en la página, no te preocupes, lo pones todo en un Excel el código, o sea, de cómo se debería hacer, la fórmula de cómo se debería hacer, y en Word explicando así paso por paso de cómo sería la fórmula correcta. Y por supuesto que este video lo borro, vuelvo a hacer el video y te nombro de que tú fuiste el que me enseñó que estaba mal y que se puede cambiar. Hasta ahora yo pienso que es la correcta y te lo voy a no solo pensar, sino demostrar, cosa que muy pocos trades hacen y te lo voy a enseñar paso a paso para que tú mismo pruebes este tipo de cosas. Bueno, aquí te dejé dos frases muy buenas, de hecho, algunos libros que me han puesto a releer un poco. Y básicamente
que entre más grande es el take profit, menos probabilidad vas a tener. Siempre, tu vendehumos favorito siempre te va a decir que es 1 de stop loss y 3 de ganancia. Le vas a dar aquí en calcular y directamente te va a poner aquí 1 a 3 y te va a poner el 25%. Ya te lo pone en azulito para que esté. Pero pues si quieres hacer decimales o cosas muy específicas, tus números Illuminati, que a ti te gusta operar en 1.33 o cualquier cosa, no te preocupes. Aquí te va a demostrar también que, por ejemplo, te va a salir en rojo que tú vas a ganar solamente el 23.26% de los ratios de los trades y vas a perder prácticamente el 76%, 76 punto y algo de todos los trades que hagas. O sea que sí va a ser más sencillo que en la estrategia tú seas rentable, solo vas a necesitar 23.26, pero prácticamente el 70% de los trades los vas a perder. Y esto es muy difícil, chicos, mantenerse mentalmente estable, que veas que el trade pierde y pierde y pierde y pierde y pierde y pierde y de repente ganas mucho y oh, perfecto. Es una estrategia muy difícil. A lo mejor un bot la podría hacer, pero incluso tú viendo la cartera, cómo el bot opera, te sería muy difícil y muy difícil psicológicamente, en cierto modo, estar viendo tanta pérdida. Pero ¿qué pasa cuando tú pones un stop loss más generoso? Cuando eres generoso en el mercado y en la vida, literalmente. 4.5 de stop loss, que es un stop loss muy generoso, y 1.5 de take profit. Aquí te va a dar 75%, pero pues lo calcula en porcentaje, pero vamos a darle unos 55 para que yo te lo calcule acá abajo. Y aquí está, 74.63% vas a tener de probabilidad de ganar el trade, pero eso sí, vas a tener que ganar 74.63% de las veces. Y muchos dirán, no, esto es mentira, esto es imposible, yo tengo mi estrategia ganadora que gano 1 a 3 y realmente le atino siempre. No, aquí si yo pusiera 4.5 mi estrategia se rompe, bla, bla, bla. Chicos, esto no es una ley directamente como tal, es una probabilidad. Esto significa que es más probable que pierdas en el mercado que lo ganes si tú estás operando 1 a 3. Claro que hay excepciones, claro que hay gente que tiene el santo grial, que tiene una suerte enorme, tiene un masal enorme y es muy rentable. No digo que no, hay gente que lo hay, que es muy rentable en meme coins, que es muy buena, pero la gran mayoría de mortales que quieren operar así y quieren probar, prácticamente es muy difícil. Y te lo voy a demostrar justamente ahora mismo. Bueno, nos vamos a TradingView y aquí está nuestra estrategia estrella. Literalmente, si se acuerdan, está la de Bitcoin hoy. De hecho, hice un vídeo de tier donde ustedes la van a poder ir a revisar. Y aquí les aparece la estrategia, si es rentable o no, cuánto de take profit, etcétera. Es muy rentable, no voy a explicar mucho cómo se usa, sino ahorita vamos a centrarnos justamente en las probabilidades matemáticas de los trades. Y aquí vamos a quitarle cosas que hacen que una estrategia sea rentable. Primero que nada, yo estoy aquí ya poniendo la comisión. Es muy importante que pongan la comisión. Yo he visto que por lo general es de 0.12. Claro que si tienes el link de tu vendehumos referido de confianza, probablemente le estés cobrando el 15, el 20 o el 30, lo que él haya querido cobrar de comisión. Entonces ahí le tendrás que poner a tu vendehumos favorito que tú estás pagando el 30%. Spoiler, si tú hiciste tu link de referidos con las comisiones más altas de tu vendehumos favorito, simplemente cierra la cuenta, vuélvela a crear y si te animas, si te caigo bien, con mi referido, que literalmente yo te pongo la comisión más baja para que tú tradees e incluso te quito comisiones para que tradees mejor, porque chicos, o sea, eso está bien, literalmente te da un dinero extra, pero ya estar cobrando 30, 40% es un dineral. O sea, por favor, si puedes, hazlo, borra la cuenta, créala con el link, que vas a tener que ponerle aquí un 30%. Simplemente de 0.12, miren, la voy a quitar. Esto lo voy a abordar en otro video. Déjenme como 0. Y la estrategia se va a hacer muchísimo más rentable. Y si no me crees, regresa al video y vas a verlo por ti. ¿Por qué? Porque las comisiones te comen un montón de dinero, literalmente. Y otra cosa que, ya volviendo rápido, es que yo aquí le pongo una vez ejecutada la orden. Si tú tienes TradingView básico, tristemente no lo vas a tener. Esto es como hasta el Pro.
para que sea más exacto. De hecho, también uso el de lupa de barras, que este lo vamos a dejar, que sea las estrategias también más exactas para que sean velas más realistas y puedas entrar a operar mejor. Claro que yo aquí lo comparto con ustedes, directamente comparto los resultados, comparto las estrategias, todos los videos. Solo es mandar mensaje, darle like, comentar y mostrarme que hiciste los pasos y que estás suscrito y yo te agrego a las estrategias y también dejo el código por quien lo quiera copiar, pegar sin problema dentro del video. Y obviamente los que ya están en la comunidad premium les llega directo a su correo los códigos siguientes que vaya sacando, les llegan inmediatamente terminando el video, literalmente de editar. Bueno, pues vamos a quitarle una vez ejecutada la orden para que sea cada vez que cierra las velas. Y ya tenemos aquí como una estrategia prácticamente normal, ¿no? Ya incluso si se fijan, la rentabilidad bajó. Y vamos a tomarle un screenshot a esto. Esto es con, aquí vamos a darle, el trailing profit. Ya me acordé de otro punto importante. Todas las estrategias que yo hago las doy con trailing profit. ¿Qué es el trailing profit o trailing stop? Que llega a un cierto punto, en este caso cuando llega a 1.5 de take profit, va aumentando el precio y lo va cuidando 0.06%. O sea, si viene una vela de 0.6% a la baja y tú vas en long, lo que va a hacer el trailing profit o trailing stop lo va a ir cuidando y cuando siente una vela que va a cambiar o va a cambiar la tendencia, va a decir, aquí cuido mis ganancias y lo cierra. Pero esto es muy importante tenerlo en una estrategia y que sea ganadora y que tengas mayor rentabilidad, porque si no lo tienes, lo que va a pasar es que puede venir una velota enorme, así que sea completamente liquidadora hacia arriba o hacia abajo si estás en short. Y como tú ya tienes un take profit y ya te estás encasillando a algo, justamente también como en la vida, si te encasillas en algo, pierdes más. En este caso, pues no te va a dejar correr las ganancias, sino va a salir directamente. Y cuando tú tienes un trailing profit, eh, vas a obtener las ganancias de toda esa vela. Recuerda que esto no es recomendación de inversión, yo estoy loco como una cabra y el grupo de Telegram es de estudio y también no es recomendación de inversión. Bueno, en el grupo de Telegram básicamente enseñamos esto, yo le pongo un take profit de 10, una cosa así súper alta, para que justamente el trailing stop vaya cazando velas grandes y cuando sienta que el mercado puede cambiar o hay una vela muy grande, diga, me quedo con mis ganancias y ¡pum! Cierre la operación. Esto a veces es bueno porque a veces sí se sale muy directamente, a veces es malo, porque luego TradingView incluso tarda en responder, pero prácticamente a mí casi no, porque traigo la versión última de TradingView. Hace tiempo sí estaba dando un poco de problemas, pero ahorita ya no tanto. Pero es muy bueno cuando tienes las estrategias porque te ayuda a optimizar rendimientos. De hecho, vamos a quitarlo para que ustedes vean. Miren, lo quito y si se fijan, la estrategia todavía sigue siendo rentable, tiene un 77% de rentabilidad y ya disminuyó todo, incluso el beneficio neto. Lo voy a dejar activo, pero fíjense que es un 77% con 4.5 de stop loss y 1.5 de take profit. Vamos a ponerle el trailing profit y va a dar la misma, un poquito más de rentabilidad. Y fíjense ya la curva también cómo cambió y cómo se ve bonito. Esto lo van a usar siempre, yo siempre lo voy a estar usando en las estrategias para maximizar los rendimientos y así la vamos a probar. Si tienen alguna duda, me pueden pedir el indicador y lo pueden probar ustedes mismos. Pero vamos a ponerle aquí los ratios de tu vendehumos favorito. Tu vendehumos siempre va a decir que es 1% de stop loss, 3 de ganancia. Siempre todo el mundo trae esa idea, ¿no? Y fíjense qué pasa cuando yo pongo justamente esos valores. Si se pueden dar cuenta, ya la estrategia bajó muy considerablemente. El porcentaje de rentabilidad ya no está en 70, sino está en 39.78 y el factor de ganancias es 1.6, que dices, a lo mejor puede ser más ganadora en estos momentos. Pero si se fijan, aquí ya tenemos un término en trading que es muy común. De hecho, se llama deep underwater, que es justamente meterse en un periodo de pérdidas y ver hasta cuánto tiempo sale en el periodo de pérdidas. Y en este caso es desde la operación 7 hasta la operación 29. Es muchísimo. Y esto es lo que les rompe la cabeza a muchas personas. Imagínate que tú entras y ahorita tienes tres rachas, ¿no? Tres positivas, ganaste bastante bien. Pero de repente pérdida, 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 pérdida y te toca ver todo esto. O sea, fíjense esto. Imagínate que tú entras a tu cartera y de repente tienes
fácil así 10, 12, 13, 14 stop loss. Te rompe la cabeza, ¿no? O sea, y aquí te das cuenta, miren, vamos a verlo, 38.78 y recordamos que el ratio es 1 a 3, tu vendehumos favorito. Y si nos vamos a dar cuenta, pues yo creo que sí tiene que ver, o no se equivoca tanto, o el cálculo está bien, ¿no? Porque si es 1% y te dice que solamente vas a poder ganar el 23.26% de las veces, esto es como muy, muy relativo, muy conjunto de varias estrategias. De hecho, les digo, yo lo saqué de un libro y le saqué también de una página, pero pues yo creo que sí es cierto. A lo mejor esto, cálculo que lo hizo un actuario y que por eso lo enseñó, para mí se acerca bastante. Y ver este tipo de cosas, dices, de 39%, 78, se ajusta mucho a la realidad. O sea, para mí está muy acertado, muy casi, o sea, no es completamente seguro que va a pasar eso. ¿Por qué? Porque dependen otros factores de la estrategia, de dónde entras, qué tan rentable es la estrategia, qué tanto test tiene, etcétera, etcétera. Pero para mí sí es muy acertado. Y ahorita le vamos a poner justamente, fíjense, le voy a tomar un screenshot. Justamente aquí lo tenía. Vamos a tomarle un screenshot a esta que es la de tu vendehumos favorito. Aquí está. Y vamos a poner la que está en la comunidad de estudio de Telegram, con la que yo puse, que es 4.5 de stop loss y 1.5 de ganancia. Vamos a ver. Miren, chicos, la probabilidad. Si nos vamos a ver las operaciones, fíjense cómo no aparecen casi stops. Literalmente tú vas a tener una vista tranquila de puro take profit, puro take profit, puro take profit. Ojo que no es recomendación de inversión y que tampoco es de que como esta estrategia tiene tantas veces que va ganando y nunca se equivoca. Chicos, recuerden que hay una máxima serie de pérdidas que es segura que te va a tocar, que es 20%. O sea, que significa que aquí, como estamos usando 4, mínimo 3 o 4 van a venir seguidas en stop loss. Y puede pasar que de repente tengas una ganada y la siguiente vuelva a entrar en pérdida, claro, o incluso que venga una ganada y de repente dos stop loss, una ganada y de repente tres stop loss. Por supuesto, es súper normal. Y nunca de, delimiten o digan que no es real, que no es posible la probabilidad. Porque hay probabilidades, y se los juro, que son de un 1% y pasan en la vida. De hecho, hice un video justamente de combinar Bitcoin con una cosita, o sea, un SP32 de Arduino, para los que lo conozcan. Y yo sí creo que pasan. Yo he visto probabilidades que son prácticamente imposibles y que suceden en la vida. Auténticos milagros. De verdad, que en este mundo surgen milagros y puede pasar que tú estás muy apalancado y de repente agarra y Dios allá arriba te dice, "Ah, te voy a enseñar", y pum, te liquida toda la cuenta. También, chicos, no se apalanquen. Aquí es 20%. Si tú te apalancas 5x, 20 por 5, ya liquidaste toda tu cuenta de estudio, claro, estamos estudiando. Se los digo porque puede pasar que ahorita estamos en Bitcoin y de repente llega Ethereum, de repente llega a Litecoin, de repente llega cualquier cosa y tú estabas operando todo y no tienes una gestión de riesgo, pues vas a quemar tu cuenta en el grupo de estudio de Telegram. Y yo ahí les pongo las operaciones. De hecho, vamos muy bien. A ustedes han visto que salen ganadoras, que entran. Literalmente son fáciles de entrar, no son tan difíciles. Incluso yo he probado manualmente y es muy sencillo, pero no se apalanquen, tengan una gestión. De hecho, después les voy a hacer un video justamente de gestión para si tienes $1000, 10,000, 20,000, 100,000, etcétera, y una calculadora súper fácil como esta. Y aquí es donde yo te pregunto, ¿qué preferirías? ¿Una estrategia la cual es 1 a 3 y tú eres más listo, pero solamente vas a ver stop loss? Vas a ver pérdidas todo el tiempo y sí, el 23% las vas a ganar, pero prácticamente siempre las vas a perder. O un 4.5 y un 1.5 de take profit y no eres tan listo por tener el stop tan grande, pero el 74% de las operaciones las vas a ganar. Y literalmente aquí se demuestra el 74% se ganan e incluso les acabo de enseñar el porcentaje de probabilidad. Ahí te das cuenta que la estrategia es real o es mentira. Y también
les quiero contar una pequeña anécdota que tuvo esta semana. Ojo, no voy a funar a nadie, pero no es contra el trader, no es contra él, yo no tengo nada contra él, no le traigo nada, absolutamente nada, simplemente la estrategia. Yo vi esta captura en el YouTube negro, ya sabrán qué aplicación es, y la verdad es que me pareció, pues, común, ¿no? O sea, yo dije, bueno, es que tú eres más listo y operas ratios de 1 a 12, 1 a 14. Por supuesto que vas a tener ese tipo de pérdidas. O sea, vas a tener, se los acabo de mostrar, un montón de stop loss. Y cuando ganas, vas a ganar bastante bien porque tú tienes una fuerza mental desmedida y una psicología para tradear increíble. Entonces, ese tipo de cosas va a pasar. Y dice él que eso no pasa, que él siempre gana, que prácticamente es casi imposible que pierda, matemáticamente es casi imposible que pierda. Luego salta a la siguiente historia y de verdad que ahí me da un poco de risa porque dice, pero no se preocupen chicos, ya voy a estar trabajando en disciplina. Y pones esta alarma. Sí, sí es disciplina. Pararse temprano sí es disciplina y no voy a decir que no. Pero cuando es cuestión de trader, cuando tú eres disciplinado que vas a operar y vas a estar siguiendo tu estrategia, para mí o sea, si yo hubiera tenido tantas pérdidas en este caso, yo les pondría chicos en el grupo de Telegram, chicos, es normal, ahorita fíjense la máxima serie de pérdidas, tengan cuidado porque va a seguir en muchas divisas y sean fuertes mentalmente o pondría un Excel. Si él hubiera puesto un Excel, yo se la compro. O sea, de verdad que yo digo, es normal. O sea, estas cosas pasan. Pero ahí no me hace clic la estrategia. Ahí no me hace clic el ratio que tiene. Y esto justamente es un video, uno de entre dos o tres que voy a estar haciendo, para que ustedes puedan desmentir este tipo de estrategias y cuando ya les vendan un curso, cuando ya les vendan un bot, cuando ya les vendan alguna estrategia de trading, ustedes ya puedan decir, a ver, ¿cuánto es el stop loss? ¿Cuánto es el take profit? ¿Qué máximo número de ganancia tiene? ¿Qué máximo número de pérdidas tiene? ¿Máximo de operaciones? Y eso lo vamos a ver en un segundo video. Básicamente ustedes ya puedan decir, esta estrategia es rentable en un futuro o esta estrategia es rentable en un cierto grado, el cual ahí se queda. O sea, un tiempo muy pequeño, como por ejemplo esta, literalmente, de YouTube, que allí pongo las tier list, en la cual ustedes pueden ver qué número de grado es la estrategia. Obvio, nada contra el trader. De hecho, esta estrategia que estamos analizando, chicos, eh, les quiero decir que este trade, por ejemplo, no deja justamente los ratios. Él simplemente dice que se vaya e incluso pone esta imagen. Aquí la tengo. Pone esta imagen que se vaya. Para mí eso, mira, das tu estrategia y tu curso seguramente a cuentagotas. Nunca dices una flecha directa a donde se va a ir el precio y a lo mejor dices, sí, acaban de tomar beneficios, acaban de liquidar, aquí como lo ves, y se estuvo porque es el precio de apertura. Le pones más aparte precios de apertura, o sea, en cualquier línea le vas a atinar. Y nunca pones una línea que diga aquí. Aquí yo meto y aquí pongo full. O sea, aquí hay 80, 90% de probabilidades de que sí. Hasta que yo hice esta cosa, de esta, literalmente es esta gráfica, y te demuestra que sí, que ahí sí es un porcentaje en el cual se puede ganar. Pero como ustedes se darán cuenta, la estrategia, si yo le quito el trailing stop, porque él no usa trailing stop, no dice take profit, no dice nada de esto, si yo agarro simplemente y le quito el trailing stop, te va a quedar una estrategia horrenda. 63%, pero fíjate cómo ya te queda horrenda. Pero cuando ya le pones justamente el trailing stop, eh, usas gestión, la optimizas, la programas para que incluso sea automática, te va increíble. Y es que este tipo de cosas, chicos, mira, no les digo que no puede ser, pero probarlas, que se vaya hasta el infinito o que se vaya a cierto porcentaje, va a ser muy difícil. O sea, sí, a lo mejor se puede programar, pero te va a ser súper mega difícil estar calculando la gestión de riesgo que tienes. Y por eso yo lo puse hasta arriba la estrategia porque encontré el beneficio. Pero si yo no hubiera encontrado el beneficio y lo hubiera hecho más mal, o sea, yo hubiera hecho esta estrategia se va a la media o cosas así. Y no es nada contra el trader. El trader me cae muy bien. De hecho, yo veo sus videos. Porque entiendo que él opera de una cierta manera que a lo mejor yo no descifro y es muy bueno aprender de varios traders y aprender de sus ejemplos e intentar sacar lo mejor, chicos. No es tirarle hate o decir, cosas. No, es aprender. O sea, a lo mejor no me gusta su estilo,
pero intento aprender de cómo él está tradeando, él cómo está haciendo. Yo no estoy casado con su mentalidad, si es bajista, si es alcista, no. A mí simplemente me interesa ver la matemática que hay en la vida y esto es justamente lo que quiero que les transmita esto. La matemática que hay en la vida y la matemática que les puede hacer ganar justamente perder. Lo digo de todo el corazón, va a ser gratis, no voy a cobrar. Los que quieran apoyar, muchas gracias. Si estás viendo esto, dale un super like, suscríbete si todavía sigues. Ya llevamos bastante tiempo y de verdad de todo corazón, muchas gracias por todos los correos, muchas gracias por todos los comentarios. Espero que esto les sirva. Va un segundo video, lo voy a seguir. De hecho, voy a cambiar a los viernes, ya muy probablemente para subirlos. Y recuerden chicos, entre más tacaño uno, más caro es el mercado, más feo nos va a salir. Y así también en la vida. Uno intenta dar, intentando demostrar abundancia completamente, aunque suene trillado, aunque suene raro, pero esto hace que tengas más beneficios, que seas más feliz, que duermas mejor, que estés tranquilo. Y otra cosa que se me estaba olvidando, ¿cómo se siente un trade perdedor? Cuando tú operas este tipo de cosas, chicos, el 1 al 3, y tienes 23% de probabilidades de ganar y el otro 70 y tantos las tienes de perder, y pierdes ese trade, ¿cómo se siente? Estaba hablando con un chico y me dijo que cuando él perdía un trade se sentía muy mal, que se sentía como que algo le estaba pasando, algo feo o algo desmedido, algo que le dolía. No, chicos, un stop loss se debe de sentir como si alguien te invitara a comer o tú tuvieras que invitarlo a comer y dices, bueno, después de 10 me va a afectar, pero no pasa nada. Ahorita compro un dulce dependiendo de tu presupuesto o lo invitas a comer y no pasa nada. Pero si tú te sientes que ese stop loss no te deja dormir, te lastima, te duele, ahí no es. Igual lo mismo si tú vas a un restaurante caro y tú sientes que esa comida no vale la pena, que es carísima, que es horrenda y no quieras aparentar en el mercado lo que todavía no puede ser y lo que a lo mejor ni siquiera vale la pena. Un ejemplo claro es este, uno de stop loss, 3.30 de beneficio. Tú debes de operar cuando pierdas un stop loss, debes de decir, bueno, X, ¿no? O sea, la siguiente, o ya debes de tener una gestión y debes de estar tranquilo, incluso debes de estar dormido y no debe de suceder nada. Esto justamente te demuestra de que tú puedes estar operando los ratios de tu vendehumos favorito y perdiendo 70% de las veces, pero eso sí, ganando el 23.6% de las operaciones. ¿Se queda una estrategia rentable así? Sí, pero es muy fea. Al menos no he encontrado el santo grial que existan estrategias. De hecho, ya voy a empezar a programar las estrategias de ICT, de order blocks. Incluso ya las tengo aquí, por ejemplo. Aquí ya las tengo, los order blocks. Falta todavía hacer el indicador. Recuerda que lo difícil es justamente hacer los indicadores y después ya pasarlos a las estrategias, ya que te compre, que te diga aquí, y tú veas si está bien, o sell, o lo que tú quieras, venta, o lo que tú quieras, y ya aquí te diga bien. Ahí es muchísimo más fácil. Pero bueno, pues ya no me enrollo más. Espero que te hayas llegado hasta aquí, que le des un super like, que te sientas motivado, que aprendas algo y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.